Bien, mis estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Estamos ya iniciando lo que es la unidad 2. Como ustedes saben, toda esta semana es de clases. Y la semana siguiente nos corresponde a lo que es el seguimiento y la siguiente semana nuevamente nos activamos con las clases. Las actividades dentro de la plataforma de todas las materias ya están abiertas para que ustedes sigan desarrollando de acuerdo a cómo vamos avanzando con la clase o de acuerdo a la organización propia que tienen ustedes con su tiempo. Vamos a dar inicio. El tema que tenemos predispuesto, preparado para hoy, es acerca de los intervalos y las semirrectas. También vamos a ver un poquito acerca de lo que son las potencias de un número real. Si tienen cualquier inquietud en el transcurso de la clase, me lo pueden hacer, con mucho gusto voy a estar respondiendo. Además, vamos a estar desarrollando también las actividades, bueno, no desarrollando, sino dándole los lineamientos de cómo desarrollar las actividades en la plataforma correspondientes a esta unidad. El índice de contenidos, vamos a ver lo que es la definición de intervalos, la notación, es decir, cómo se estructuran, cómo se expresan, cuáles son los intervalos abiertos, cuáles son los intervalos cerrados, cuáles son los intervalos semiabiertos, algunos ejercicios, también potencias, la estructura de una potencia, así como algunas propiedades de las mismas. En la definición de intervalo nos dice que es una porción de tiempo o de espacio que existe o hay entre dos hechos o dos cosas que por lo general corresponden o son pertenecientes a la misma naturaleza. También otro de los conceptos es que es una porción de tiempo o de espacio cuya extensión, se expresa y en la cual sucede o se da determinada cosa. ¿Cuál es la notación de los intervalos? ¿Qué nos dice? ¿A qué se le llama notación? Se le llama notación al arte de, o a la forma que se tiene para escribir un subconjunto dentro de la recta numérica. Tenemos tres tipos de intervalos, son los abiertos, los cerrados y los semiabiertos. Ahorita vamos a ver lo que son los intervalos abiertos y lo que son los intervalos cerrados. Por ejemplo, dentro de una recta numérica se expresa como intervalo abierto aquel que está en uno de sus extremos, representado con paréntesis. A eso nosotros llamamos un intervalo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el extremo no pertenece a dicho intervalo. Mientras que el intervalo cerrado está expresado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, novia, bienvenida. Como les decía, mientras que el intervalo cerrado tenemos la forma de representar de esta manera con un corchete y quiere decir que el extremo pertenece al intervalo. Entonces, la forma de representar el intervalo abierto es con un círculo sin rellenar. Y la forma de interpretar el intervalo cerrado es con un círculo con relleno, como se puede ver en la imagen. El intervalo abierto es aquel que no incluye sus puntos finales, sino únicamente los valores internos que lo indican. Dentro de los intervalos abiertos, como ya habíamos dicho, es aquel que no incluye los extremos entre los cuales está comprendido. Por ejemplo, aquí tenemos unos valores. Si tenemos el intervalo abierto, ¿por qué decimos que es abierto? Porque está representado con paréntesis. Esto es un paréntesis. Tenemos el intervalo abierto 1 y 5. ¿Qué vamos a tener dentro del conjunto? Aquellos números que sean mayores a 1, sea el 1,001, bueno, cualquier número que sea mayor a 1 y menor que 5. El intervalo abierto quiere decir que sus puntos extremos no están incluidos, es decir, puntualmente el 1 no incluye dentro del conjunto, puntualmente el 5 tampoco, únicamente los números que son mayores a 1 o menores a 5, que puede incluir el 4,9999.
números que están muy cerca, pero no precisamente aquellos que están aquí indicando. Esto quiere decir los intervalos abiertos, aquellos que no están incluidos dentro del conjunto. Ya. Los intervalos cerrados, en cambio, son aquellos que sí están incluidos los extremos. Un intervalo cerrado es aquel que incluye sus puntos finales. Tenemos el mismo ejemplo anterior, pero nos damos cuenta que es un intervalo cerrado porque está entre corchetes. ¿Qué incluye intervalos cerrados? Su forma de representar dentro de la recta numérica es con unos círculos con relleno. Y aquí sí vamos a tener, sí incluye el conjunto de números incluido sus puntos finales. Es decir, se tiene el conjunto de números mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 5. Ya no solo mayores o no solo menores, sino en el intervalo cerrado ahora son los números mayores o iguales y menores o iguales. Esto quiere decir que al ser un intervalo cerrado sí está incluido dentro del conjunto numérico sus puntos señalados. Ahora los intervalos semiabiertos son aquellos que tienen uno de sus extremos abierto y otro cerrado o viceversa. Incluye únicamente uno de los extremos. ¿Qué nos dice dentro del intervalo semiabierto? Que es aquel que incluye tan solo uno de los extremos, uno de los valores que está entre ellos, de modo que el otro extremo queda totalmente excluido. Bien, se representa con una expresión de este tipo, ya sea uno de los extremos cerrados y el otro abierto, o uno de los extremos abiertos y el otro cerrado. En este caso tenemos 1,5. Vamos a tener el conjunto de números mayores a 1 y menores o iguales a 5. ¿Por qué mayores a 1? Porque aquí nos damos cuenta que es un conjunto, un intervalo abierto. Y el intervalo abierto no incluyen sus extremos, ¿no es cierto? No incluyen sus puntos. Por eso únicamente acá sería la representación de los números mayores a 1. Y dentro de la recta numérica realizamos la gráfica de esta forma. Y menores o iguales a 5. ¿Por qué? Porque este lado de acá es cerrado y cuando tenemos un extremo cerrado significa que sí podemos incluir su punto final. Bien, aquí tenemos nosotros unos ejemplos. El primer ejercicio tenemos -2 hasta el 7. En este extremo tenemos punto abierto, perdón, punto cerrado y en este extremo abierto. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en el punto cerrado lo manejamos con corchetes, mientras que en el punto abierto lo manejamos con paréntesis. Entonces vamos a representar dentro de la recta numérica, dibujamos una recta que englobe o se pueda incluir estos valores para poder representarlo. Y decimos que el primer punto va desde -2 cerrado y al ser cerrado, esta es la forma de graficar con un circulito, un círculo con relleno. Y nos vamos a desplazar hacia el punto 7. El punto 7 es abierto. ¿Qué quiere decir al ser abierto? El 7 no va a incluir únicamente los valores menores al 7. Listo. ¿Tienen alguna preguntita tal vez hasta aquí para que ustedes desarrollen los demás ejercicios y me envíen al WhatsApp? Esto aplica solo para los estudiantes que se conectan a la clase en vivo. Entonces, este nos dice que fue en el centro y tiene carga del núcleo y tiene carga eléctrica, positiva o negativa. Pueden realizar la gráfica y me envían la resolución al mismo número que yo les envié el link para la clase.
Perdón, licenciada, eso lo enviamos en este momento. Sí, es para que trabajen aquí. No es muy complicado. Si se dan cuenta, es únicamente hacer la recta numérica y representar. Si son intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, tienen que representarlo y enviarme la fotito de las gráficas. Ahora vamos a ver la partícula. Me levanten la manito quienes están haciendo, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Listo, es decir, que es neutro, ¿verdad? Bien, aquí tenemos entonces las tres partes que integran el nivel subatómico. Gracias, Marta. Electrón, protón y neutrón. El electrón tiene carga eléctrica negativa. El protón carga eléctrica positiva. Y el neutrón no tiene carga. Por favor, Justin Chávez, no me rayé la pantalla. Muchas gracias. En este caso, el nivel atómico. Como su nombre me indica, básicamente hablamos de átomos, ¿verdad? Que son las partes más pequeñas, en este caso, de un elemento. En el segundo igual tienen que identificar qué tipo de intervalo es. Una pregunta. Dígame. La recta numérica empieza desde cero, ¿verdad? Tanto izquierda como derecha. La recta numérica empieza dependiendo de la necesidad propia del ejercicio. Por ejemplo, acá fue necesario hacerlo más a la izquierda del cero, es decir, tomando en cuenta los números negativos, porque en el ejercicio me pedía un -2. Pero en este caso lo podemos hacer desde el cero hacia la derecha. Eso va a depender de la necesidad del ejercicio. Por ejemplo, aquí necesitamos valores negativos. Entonces, no necesariamente tengo que hacer los valores positivos que están a la derecha del cero, sino solo los que le anteceden, que son los negativos, que se encuentran a la izquierda. Ya, muy bien. Entonces, nosotros ahí encontramos que eso está conformado por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Aparatos también. ¿Sí? ¿Quién me dice, por favor, cuáles serían las partes del aparato digestivo? Mándame algún ejemplo. ¿Ya? Otro aparato, perdón, otro órgano. ¿Ya? A ver, les voy recibiendo el ejercicio entonces, ¿ya? Ya, miren, en este nivel de
ecológico, nosotros encontramos al individuo que ya vimos cómo fue su formación. Tenemos ya Del la 4 al formación. 9, intervalo abierto. Muy bien, Natalia. Ya, es el 3, el 4 y el 5. Creí que me iban a enviar los 3 seguidos. Háganle ahí mismo, abajito el gráfico. Les falta 3 rectas más y la representación. Muy bien, Natalia. Marta también. Muy bien, muy bien. Únicamente les falta ahora seguido de las rectas que están haciendo, dibujen 3 rectas más y representen. Listo. Entonces, miren, el individual nosotros puede ser, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué, ¿con qué otro punto puede yo? Lice, el del número 5 es el 8. No, es el menos infinito. Ahí solo tiene que hacer una representación del menos infinito hasta el menos 2. ¿A qué pertenece? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué población? ¿Cómo se llamaría? A ver, vamos revisando, ¿ya? Envíenme hasta el 4. Y el 5 ya los proyecto ahorita. Hablo de la carita, ¿a qué me refiero? ¿A qué tipo de población será? Ya. A ver, muy bien, Natalia. Y tenemos también los acuáticos. Ejemplos. Ya, al momento de marcar los puntos, tienen que darse cuenta si es intervalo abierto o cerrado, ¿no es cierto? Para el cerrado se utiliza un círculo relleno y para el abierto un círculo sin rellenar. Esa es la única observación en uno de los ejercicios que me enviaron. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un ejercicio con intervalos abiertos que van desde el punto 4 hasta el punto 9. ¿Qué sería?
Entonces colocamos desde el punto 4 hasta el punto 9 como abierto en intervalos abiertos. ¿Qué significaba el intervalo abierto? Que no incluían sus extremos, es decir, que en el caso de que tengamos que colocar dentro del conjunto los números que incluyen dentro de este intervalo, únicamente van los números mayores a 4 y menores a 9, ¿cierto? Entonces vamos con el tercero, desde 0 hasta 3, cerrado. La forma de graficar son con puntos cerrados. Y acá es desde el menos infinito, obviamente no podemos marcar como tal un punto porque tiende al infinito, es decir, que no podemos concretar en sí un punto de inicio. Hasta el menos 2 abierto. Ahora vamos a ver un poquito acerca de lo que son las potencias. Las potencias dice que son una forma de abreviar una sucesión. Una sucesión de multiplicaciones de un mismo número por sí mismo. Toda potencia está representada de esta forma. Esa es la estructura general. X elevada a la Y, en donde este valor de aquí toma el nombre de base y este valor de acá toma el nombre de exponente, independientemente del valor que tome, ya para desarrollar los ejercicios. Este es llamado índice, exponente o potencia y el de acá es la base. ¿Qué me indica siempre el exponente? El número de veces que voy a multiplicar la base. El exponente de un número dice cuántas veces se multiplica dicho número. Por ejemplo, yo tengo 8 elevado al cuadrado, que significa que mi base se va a multiplicar 2 veces. 8 por 8, 64. Tenemos las formas de nombrar a las potencias. Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejercicio, 3 elevado a la 7, 4 elevado al cuadrado, 4 elevado a la 2, 7 elevado a la 3 o 7 elevado al cubo, y así sucesivamente. Siempre que el exponente sea 2, lo podemos llamar al cuadrado, y cuando es 3, podemos nombrarlo como al cubo. Existen también ciertas propiedades de las potencias. Por ejemplo, el producto de potencias igual base. ¿Qué nos dice esta propiedad? Cuando se da el producto entre dos potencias de igual base, el resultado es una potencia de igual base, pero lo único que vamos a hacer es sumar sus exponentes. Aquí tenemos el producto de potencias de igual base, es decir, al llamar producto de potencias, quiere decir multiplicación de potencias que tienen las mismas bases. Vamos a conservar su base y sumar sus exponentes. Aquí me va a quedar 2 a la quinta por 2 a la séptima. Va a ser igual a, conservo mi base que es 2 y sumo mis exponentes, 5 más 7. Esto va a ser igual a 2 elevado a la 12ª. El siguiente ejemplo es muy similar, 7 elevado al cubo por 7 elevado a la 8ª. Lo que tengo que hacer es conservar la base y sumar los exponentes. Cociente de potencias de igual base. Cuando se da este tipo de ejercicios, el resultado va a ser una potencia de igual base y el exponente es la resta de los exponentes del divisor y dividendo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Conservar la base y restar sus exponentes. Conservamos la base, que en este caso es 2, y restamos sus exponentes. Conservamos la base y restamos sus exponentes. 8 menos 2. El exponente del ejercicio 1 menos el exponente del ejercicio 2. ¿Qué pasa cuando existe la potencia de otra potencia? Cuando una potencia se encuentra elevado a otro exponente, el resultado es una potencia de igual base elevado al producto de sus exponentes. Se dan cuenta que en la estructura general tenemos ya una potencia, pero
Encima de eso tenemos otra potencia que lo multiplica. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar como producto las potencias y conservar la base. Como en este caso, conservamos la base y multiplicamos 2 por 2, 4. Y como resultado final nos queda 2 elevado a la 4. También tenemos la potencia de exponente negativo. Esta sí es bien importante. ¿Qué nos dice en esta propiedad? Cuando una base se encuentra elevada a un exponente menor que 0, ¿qué quiere decir un exponente menor que 0? Negativo. Siempre que me hablan de un número menor que 0, ya estamos hablando de los números negativos. Lo que se va a hacer es invertir la base y el exponente, tomarlo con la operación contraria a la que está haciendo aquí. En este caso, si tengo negativo, ya pasa a ser positivo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi primer exponente, mi primer potencia elevado a un exponente negativo. 5 elevado a la menos 4. ¿Qué voy a hacer? Voy a invertir. Primerito, invierto la base. Invertir la base significa pasar lo que está en el numerador al denominador y lo que está en el denominador al numerador. Para efectos de realizar estos ejercicios, siempre se debe tener en cuenta que cuando yo tengo un número, una expresión algebraica o cualquier valor sin ningún denominador, porque entendemos que esto es el numerador, pero no tenemos ningún denominador, se sobreentiende siempre que el denominador es la unidad. Jamás se lo escribe, pero eso se sobreentiende dentro de las propiedades matemáticas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es invertir. ¿Qué significa invertir? Pasar lo que está en el numerador al denominador y viceversa. Entonces, aquí yo tengo 5, se sobreentiende que debajo está mi unidad. Para yo invertir y aplicar la propiedad, lo que tengo que hacer es colocar la unidad como numerador y el 5 como denominador. Y automáticamente el exponente pasa a ser positivo, porque no podemos trabajar potencias negativas. Acá tenemos más ejemplos como el que les acabo de dar. 2 elevado a la menos 3 me da a un medio elevado a la 3 positivo. 9 elevado a la menos 12 me da un noveno elevado a la 12 positivo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les ha parecido esta experiencia? Bien, vamos a continuar estos ejercicios también. Idealmente les iba a hacer resolver, pero todavía tengo que socializarles lo que es el foro y las preguntas de la clase en vivo. Voy a compartirles la pantalla ahora del escritorio. Recuerden que ya tenemos habilitado la unidad número 2, le dan en el botón número 2 y vamos a responder las preguntas de la clase en vivo 2.1. ¿Sí? Y comenzamos nuestro intento. Bien, vamos a ingresar a la página del colegio. Dice, los niveles de organización abióticos son aquellos que también existen en la materia inanimada. ¿Esto es verdadero o falso? Muy bien. Electrón, partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene carga eléctrica positiva. ¿Es un verdadero o falso? Vamos a lo que es, bueno, el foro ya saben cómo es de resolver, es una pregunta a la cual tienen que dar respuesta. Vamos a ver el video interactivo.
Ya, entonces, ¿qué pongo? ¿Verdadero o falso? A ver, analicen un ratito, ¿ya? Analicen ahí un ratito y se ponen de acuerdo. Disculpe, licenciada, ¿eso nosotros hacemos también de entramos en el foro o solo usted nos comparte? Ustedes saben que para todas estas actividades tienen desde cuándo, desde hoy hasta el 10 de abril para resolver. El foro es una pregunta a la cual ustedes tienen que responder. Esto es prácticamente actividad de investigación propia de ustedes. Pueden hacerlo a través del buscador web, a través de libros, revistas, artículos. Eso ya depende de ustedes. ¿Tienen vida? A ver, yo les pregunto. Pero en este caso les digo, por ejemplo, ¿a qué preguntas tienen que responder ahorita en matemáticas? ¿Quiere decir que tiene vida o que no tiene vida? Está un poquito lento el internet. Que no tiene vida, muy bien. Entonces, ¿esto será verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Porque Ya. hablamos del nivel de transición abiótico, o sea, no tiene vida. Vamos a hacer las preguntas de la clase en vivo 1 y vamos a tratar de ver lo que es la tarea. Bien, aquí tenemos el foro. ¿Cuáles son las propiedades de la potenciación y por qué es importante estudiarlas? Esa es la pregunta que ustedes tienen que responder. Negativa, ¿verdad? Por lo tanto, esta respuesta es falsa. Aquí está. ¿Cuáles son las propiedades de la potenciación y por qué es importante estudiarlas? A ustedes les aparece acá, responder, le dan clic en responder, escriben la respuesta a esta pregunta basándose en el criterio de ustedes y en el parafraseo y envían la respuesta. No es solamente copiar y pegar. Entonces, esta es la única tarea que nosotros leemos y descalificamos, no de forma automática como son las demás actividades. Listo, eso fue con lo del foro. Ahora vamos a ver las preguntas de la clase en vivo. Ustedes tienen las respuestas de las preguntas de la clase en vivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran mencionar antes de dar por finalizada la clase? Ya que nos dice la primera pregunta, ¿el intervalo es una porción de tiempo, de espacio que hay entre dos personas o cosas? ¿Eso será verdadero o falso? Sí, ya pueden hacer todas las actividades de la unidad número 2, ya lo pueden hacer. Pero mucho ojo con las preguntas. ¿Qué será el intervalo? Si desean, pueden esperar hasta la próxima clase para que respondan. Falso, mi. Respondan las otras Falso. preguntas. Listo. Si una base se encuentra elevada a un exponente menor que 0, ¿qué se debe hacer? Se debe invertir el exponente. ¿Se invierte solo la base o se invierte la base y el exponente? Activamos un ratito la camarita, tomamos la foto de evidencia. Se invierte la base. Se invierte el exponente. Se invierten ambos, como les había dicho, la base y el exponente automáticamente pasa a ser positivo. Recuerden que ustedes Entonces, vamos a darle clic en terminar intento. Entonces yo les considero por su parte. Ustedes ya pueden irlo haciendo en este momento, si es de su preferencia. Y nos vemos en una próxima clase. Un gusto, chicos, que estén bien. Chao, chao. Gracias, igualmente. Chao, chao. Listo, le dan clic en enviar todo y terminar. Y eso es todo lo que hay que hacer en este apartado. Ahora, vamos a la tarea. Aquí prácticamente es un reconocimiento de los tipos de expresiones algebraicas que existen. Es una expresión algebraica formada por un solo término. Estamos hablando de un monomio. ¿Qué sigue? Es una expresión algebraica formada por dos términos. Siempre que les digan por dos términos, estamos hablando de un binomio. Y es una expresión algebraica que está formada por tres términos. Es un trinomio y un polinomio es aquel que ya está formado por muchas expresiones algebraicas. Ahí ustedes le tienen que dar clic en comprobar y se envía la respuesta.
Recuerden que ustedes para esta tarea tienen varios intentos. Si en el primero fallan, en el segundo fallan, no hay problema porque se les va promediando. Para las preguntas de la clase en vivo, únicamente tienen 2 intentos. Listo, mis estimados estudiantes. El último, ¿cuál era? Monomio, binomio, trinomio. Polinomio. El último era Gracias. polinomio. De nada, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que nos veamos en la siguiente clase. ¿Listo? Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Liz. Gracias, Hasta Miss. luego.